¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Sé que estás enojado o con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte. El juicio por espionaje se lleva adelante por las escuchas ilegales al familiar de una de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y al cuñado de Macri, en pleno trámite de divorcio, a través del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Elfino Palacios, y el espía, ex seguridad de Boca, Ciro James, quien tenía un contrato poco fundamentado en el Ministerio de Educación porteño. Todo ese tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo para solamente, insisto, complicar el día a día de la gestión de la ciudad. Sergio Burstein entendía que era espiado por oponerse a la designación de Elfino Palacios como jefe de la Metropolitana, investigado en la causa AMIA. En realidad nosotros señalamos a Palacios, pero apuntamos al jefe de gobierno. Palacios no era, él no se autonombró jefe de policía, lo nombró el jefe de gobierno. Te escuché y tenés razón. Sobreseyeron justamente al presidente de la Nación. Bueno, recordemos, al momento de la investigación era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la denominada causa por las escuchas ilegales. Decisión que tomó el juez federal Sebastián Casanelo. Esta es la prehistoria, es el primer escándalo de espionaje que hackeó a Macri. Recuerden que hasta justo antes de asumir, el presidente estaba procesado por escuchas ilegales. Sí, por un entramado de escuchas ilegales que tenía que ver con el primer jefe de la Policía Metropolitana, una policía ya disuelta. Sobre la hora, el juez Sebastián Casanelo lo desprocesa a Macri, por eso Macri puede asumir como presidente sin tener encima la mochila de esa causa judicial. Los demás terminaron procesados y algún día llegará el juicio oral que viene, como todo en la Argentina, viene muy lento y todo se demora. Pero lo que les voy a contar, viene muy lento y todo se demora. Pero fíjense, Ministerio Público de la Nación, legajo reservado formado en causa 4262-2017. Acá lo tienen. ¿Qué es esto? Es algo que tiene enojados, furiosos, a buena parte de los jueces de Comodoro Pi. ¿Por qué? Porque era un rumor o un secreto a voces que el gobierno estaba espiando a los jueces. Claro, pero el gobierno perdió las PASO. Y entonces ahora en Comodoro Pi, que son como los tiburones y olfatean la sangre y olfatean cuando alguien está débil, ¿qué fue lo que hicieron? Descongelaron una causa que venía durmiendo desde 2017, ¿sí? Desde abril de 2017, la pusieron en el microondas, la descongelaron y ahora esa causa viene caminando y viene caminando fuerte. En esta campaña electoral la verdad que se están discutiendo muchísimas pelotudeces, ¿no? Si está mal tirar un gato y que el gato caiga, y si eso es maltrato animal. Se están discutiendo, Patricia Bullrich instaló ahora en la campaña si se puede meter una ley donde los acusados no tengan derecho a mentir, algo que no aguanta un round constitucionalmente. La verdad, boludeces. El candidato Alberto Fernández no quiere hacer ola porque sabe que tiene ventaja y ya en la práctica han virtualmente levantado los actos de campaña. Mientras Macri hace al revés, se desespera por hacer actos de campaña y mostrar masividad. Todo eso es una especie de cañita voladora, de nube de humo, cuando uno empieza a ver las cosas que están sucediendo en otros lugares. Por ejemplo, esta. Imagínense el quilombo que hubiera sido si el anterior gobierno lo hubieran encontrado espiando a 21 jueces federales. ¿Sí? Lo que se deduce de esta investigación, esto es el requerimiento fiscal. La causa, para que ustedes vean que esto no es un invento, ni una zaraza, ni una versión, ni nada por el estilo, la causa la está instruyendo el juez Canico Bacorral y el fiscal es el fiscal Ramiro González, ¿sí? Fiscalía Federal número 26. Y acá está la fecha en la cual se descongeló la causa, 27 de septiembre de 2019. Disculpen porque nosotros los periodistas solemos anotar los papeles, los tengo todos arrugados, pero acá tienen el comprobante de lo que yo les voy a contar esta noche. ¿De qué se trata esta causa por la cual el gobierno, en su locura, pensó que podía alegremente espiar a los jueces federales? Pues la verdad, algo que ni al más incompetente de los gobiernos se le hubiera ocurrido. Porque claro, los jueces federales algún día te cobran venganza, algún día te la cobran y esto es lo que está pasando. ¿Cómo arranca esta historia? Arranca
En 2017, les decía yo, 2 de abril de 2017. En aquel momento todavía no habían sido las elecciones de medio término. Había habido una serie de escándalos previos de espionaje del gobierno que había mandado a espiar gente tan vivo que son de lo que espían y tocan el timbre. Entonces, había habido varios escándalos de espionaje y se ve que de algún sector interno de la AFI filtran una información, una cantidad de información que resultaba tan absurda como imposible de creer. ¿Por qué? Les voy a seguir leyendo el dictamen judicial. En esa, lo que desencadena esta investigación es una nota de Carlos Pagni en La Nación llamada El pestilente círculo negro del espionaje. A partir de ahí, como había información que era información bastante sensible, varios se presentan, los damnificados que dicen que los están espiando, y también los titulares de la AFI, Gustavo Arriba, Cecilia Magdalena, y se presentan a los tribunales federales y dicen, investiguen si hay espionaje ilegal. La causa cae en el juez Canicoba Corral. ¿Qué era lo que decía la nota de Pagni y sobre lo cual avanza el requerimiento fiscal? Vean la seriedad de las cosas que estaban investigando. Que estaban espiando a un tal Messi, a la Iglesia Universal del Reino de Dios. O sea, ustedes saben los pastores, ¿no? A la peluquería canina Coquetitos de Las Cañitas. Esto era la gente que estaban investigando la AFI. A un constructor llamado Ginebra de Puerto Madero, que efectivamente es un constructor de Puerto Madero, a una financiera llamada Brick, al juez Eduardo Freiler, a Matías Garfunkel, un empresario que fue un empresario periodístico, a Gustavo Vera de la Alameda, a Carlos Ahumada Kurtz, una historia que yo conté, un empresario mexicano que volvió a la Argentina luego de haber tenido una serie de escándalos en México, haber terminado preso y haber sido sobreseído, vino a la Argentina y como el estudio del ministro de Justicia, Germán Garabano, era el que litigaba contra Ahumada Kurtz, le hicieron padecer toda serie de persecuciones, incluido que dejaron entrar a un agente de los servicios de inteligencia mexicanos para que lo fuera a amenazar a la casa. Bueno, todas estas cosas hablaba esta nota. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que pasa siempre en Comodoro Pi. La historia durmió, estábamos en abril de 2017, se abrió una causa y la causa durmió. Durmió tranquilamente, hasta que en un momento dado, se ve que esto, lo que les digo, el principio del tiburón, vieron que el gobierno tenía algún grado de debilidad, descongelaron la causa y entraron a venir los informes que habían pedido para instruir la causa. ¿De qué se trataban estos informes? Dicen, a ver, migraciones. Le preguntaron a la Dirección Nacional de Migraciones, ¿ustedes están investigando las entradas y salidas de los jueces federales? Y cuando vuelven las planillas de migraciones se ve que sí, que había un montón de pedidos de los movimientos de los jueces federales. Ustedes dirán, ¿para qué quieren saber los movimientos de los jueces federales si entran o no salen del país? Muy simple, para saber si tienen una vida acorde al sueldo que ganan. Sí, si un juez federal viaja a un congreso, bueno, no tiene nada sospechoso. Ahora, si un juez federal viaja y va y viene a lugares de paraísos en el Caribe 4 o 5 veces por año, y ahí van a decir, che, esto no cierra con lo que gana el juez. Y ahí lo pueden tener, para decirlo mal y pronto, agarrado de los huevos al juez para que falle a favor del gobierno. Esto era lo que buscaban. Hubo un caso, uno de los investigados fue el propio juez Canicoba Corral, que descubrió en un momento dado que le estaban investigando las entradas y salidas del país y que después aparecían publicadas en un diario. Entonces, el juez Canicoba Corral mandó que la jueza Servini de Cubría, él no podía investigarse a sí mismo, o sea, no podía investigar como lo investigaban a él, entonces hay otra causa abierta en el juzgado de Servini de Cubría. Después que descubrieron también que no solamente la inteligencia o alguien era el que pedía los movimientos migratorios de los jueces federales, sino que también los estaban, como se dice en la jerga, caminando con la UIF y con la AFIP. ¿Qué quiere decir esto? Que agarraban a los jueces y le decían, a ver, ¿qué bienes tiene declarados el juez? ¿Y qué lugares frecuenta? ¿Y qué gasto de tarjeta tiene? ¿Esto cierra con sus gastos? Hasta ahí uno puede decir, bueno, era solo curiosidad, pero después se descubrió que no era curiosidad, porque hubo al menos, está testeado el caso de al menos 2 miembros de la Corte Suprema a los que les llegaron al teléfono mensajes de texto, de SMS, no de WhatsApp, sino de SMS, desde lugares tan insólitos como Ucrania, Rusia o la India, donde les decían, che, vos tenés cuidado con lo que vas a votar, porque tenés tal campo y no lo declaraste.
cuidado con lo que vas a votar, porque tenés un departamento en Puerto Madero donde te reunís con tu amante y esto le puede molestar a tu esposa. Aprietes, sencillos aprietes a miembros de la Corte Suprema o a otros jueces. Imagínense el clima que hay entre los jueces, que están calientes como una pava. ¿Qué es lo que pasa? En otro párrafo del requerimiento fiscal se lee el nombre de una señorita llamada, esperen que les digo, a ver dónde está, Carolina Lospenato. ¿Quién es Carolina Lospenato? El juez dice, por último, el juez solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que informe a la fecha en que fue otorgado el usuario de acceso a la base de datos de esta dependencia a Carolina Lospenato, da el número de DNI, así como todas las consultas sobre movimientos migratorios realizadas por él mismo y aquí dependencia tiene que ver con dicho usuario. ¿Por qué ponen esto en el requerimiento fiscal? Porque parece que todas las averiguaciones estas que tenían que ver con inteligencia o con espionaje, las hacían bajo un mismo usuario. Tenían un usuario, que parece que es esta Carolina Lospenato, que, sea verdad o no, utilizaban su usuario para pedir los movimientos migratorios de los jueces, de los políticos, sobre todo las personas que estaban espiando. Esto que hizo que alguien le preguntara, dice, a ver, y ustedes le preguntaron a Migraciones, ¿quién es Carolina Lospenato? Migraciones todavía no contestó. Le preguntaron a la AFIP, ¿ustedes están investigando los jueces? Bueno, están todos los organismos involucrados, están contestando zaraza y están haciendo jueguito. El único que contestó brutalmente fue la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que es una especie de una tropa de choque que tiene el gobierno para meterle, hasta ahora solo sirvió para meterle causas a los exfuncionarios, porque de este gobierno no descubrió nada, no hubo ninguna causa por lavado, no hubo ningún banco que tuviera un reporte de operaciones sospechosas de lavado durante este gobierno. La UIF solo sirvió para mirar hacia atrás, igual que la Oficina Anticorrupción. El titular de la UIF, Mariano Federici, contestó que ellos no le iban a dar información al juez porque la información de la UIF era secreta. Pese a que el juez le está diciendo, escúcheme, usted me tiene que decir, ¿qué juez le pidió que averigüe sobre tal juez? O sea, porque esto es de sentido común. Ni la AFI, ni la AFIP, ni la UIF, ni nadie puede investigar a un juez federal si no tienes con la orden de otro juez. Y no existen las órdenes de los jueces. No hay orden en los jueces, con lo cual están espiando a los jueces federales, a 21 jueces federales, los están espiando porque sí, por izquierda y sin ningún pedido ni autorización de un juez. Vean la gravedad que tiene esto imagínense lo contento que están en Comodoro Pi. Tal es el escándalo que me confirmaron varios jueces con los que hablé entre ayer y hoy, que el propio ministro de Justicia, Germán Garabano, anda llamando juez por juez diciéndole no fuimos nosotros, fue un error, fue nada personal, te juro que nosotros no fuimos, te juro que el gobierno no fue, te juro, pero y que esta persona que atribuía que conseguía los movimientos migratorios era supuestamente una persona echada, pero que conservaba el código y vendía la información. Nada, excusas. Estos son los jueces investigados, acá están. Este listado no es que lo saco de mi cabeza y mi inventiva, muchachos. Acá está el papel, el requerimiento fiscal, donde aparecen los jueces a los que estaban haciéndoles espionaje ilegal. Para empezar, el número 1, en el tope del ranking, figura el miembro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda. ¿Sí? Uno de los investigados a los que la Corte, o sea, a los que seguramente la AFI, porque esto tiene que ver, lo que se está sospechando en Comodoro Pi, esto tiene que ver con el desmadre que es la AFI. Ya la AFI había tenido problemas con un señor que se llamaba Eduardo Miragaya, que era una especie de contratado que tenían por ahí, que hizo desastres y que finalmente lo terminan echando. Después apareció en escena Marcelo D'Alessio, que era también una especie de tercerizado de la AFI, y que también terminó como terminó, y ahí están todavía las causas en Dolores y D'Alessio sigue preso. Y ahora salta esto, que había un festival de inteligencia y de espionaje sobre jueces, y no se sabe sobre quién más. Los jueces, en verdad, están haciendo una defensa corporativa, están investigando quiénes los investigaron a ellos, pero, insisto, se metieron con gente un poco complicada para meterse. Hay que ponerse a investigar ilegalmente a uno de los miembros de la Corte Suprema. Este es uno de los que aparece, Juan Carlos Maqueda. La número 2, Ana María Figueroa, miembro del Tribunal de Casación. Martín Irursun, también le hicieron los movimientos migratorios y los movimientos fiscales a Martín Irursun. Y eso que Martín Irursun es el tipo que escribió la doctrina Irursun, la que permitió que fueran buena parte de los funcionarios kirchneristas presos. Mariano Llorens, otro miembro de la Cámara, designado por el macrismo, y aún así
lo investigaban. Canicova Corral, este es el juez que está investigando justamente la causa. María Eugenia Capuchetti es una jueza federal nueva, recién asumida, y ya la están investigando. ¿Por qué? Porque esta es la que dispuso que era ilegal la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al liberarlos hizo caer todas las causas que tenían. Recuerden que a López y a Sousa los habían mandado a detener porque habían supuestamente querido vender las empresas del Grupo Indalo. La jueza Capuchetti fue la que dijo, esto es un disparate. Sebastián Casanelo, pese a que sobreseyó a Macri en las escuchas ilegales, lo investigaron de todas maneras porque se quejaban de que Casanelo no metía a Cristina en la causa de Lázaro Báez. Y acuérdense que Casanelo también descubrió que le habían plantado 2 testigos para que dijeran que él había estado en Olivos cuando en verdad nunca había estado. Esta fue la operación, una de las operaciones que le atribuyen a Miragaya, este señor de la CIDE. Daniel Rafecas, otro de los jueces a quien quisieron llevar al Consejo de la Magistratura y finalmente terminó salvando. Luis Rodríguez, este es uno de los que tampoco se negó a procesar, también se negó a procesar a Cristóbal López. Servini de Cubría, esta por las dudas, porque es la jueza electoral. El juez Marcelo Aguinsky, acá empiezan con los penales económicos. Juez Marcelo Aguinsky, Javier López Vizcayar, Pablo Yadarola y el camarista Claudio Gutiérrez de Acarco. En verdad, Gutiérrez de Acarco es el TOE, uno de los tribunales solares económicos. ¿Por qué los penales económicos? Porque son los que tienen las causas que tienen que ver con la mafia de la aduana. Otro de los grandes quilombos que involucran a la AFI, a Gómez Centurión, a Patricia Burrich, a Carrió, que se pelearon todos entre sí a ver quién manejaba la caja negra de la aduana. Por eso fue que los terminaron procesados. A ver si podemos volver a la placa, porque teníamos un par de jueces más. Y después, bueno, Sabrina Namer, los demás son jueces de otros fueros. Así que tienen 21 jueces federales investigados. Esto en cualquier otro país sería un escándalo. Y la verdad que no es un rumor que los están investigando. Descubrieron que existían las planillas en migraciones, que había personajes fantasmas que habían pedido los movimientos migratorios del juez. Cuando no les alcanzaba con los movimientos migratorios, le tiraban la FIP. Entonces había también, por inteligencia fiscal de la FIP, le ponían a ver qué bienes tenían los jueces. Y después iban con la UIF. Se ve que lo de la UIF tienen, como diríamos, el culo sucio, entonces contestaron, no sabe qué, no le vamos a contestar al juez, no le vamos a dar pelota. Pero los de migraciones dijeron, no, era un empleado fantasma que se fue. Y los de la FIP no se sabe todavía qué contestaron. En cualquier caso, por los 3 lados, estaban investigando los jueces federales. Ahora bien, esto lleva a Macri. Macri tiene antecedentes de espionaje directos. La verdad, no hay nada para pensar que llevar a Macri. Más bien parece torpeza de los que manejan la AFI, ¿sí? Arribas, Magdalani, que o no controlan la tropa, o la tropa, para posar de influyentes, se meten con los jueces y así los terminan. Piensan que después van a crecer más. No se entiende qué quisieron hacer. Lo cierto es que acá está el requerimiento fiscal, esta es la investigación y después veremos cómo siguen los capítulos. Bienvenidos. Esto es GPS.
Bueno, ¿qué es esta cámara que ustedes acaban de ver? Es lo que le pasó a Carlos Ahumada Kurz. Yo les contaba antes, es una de las personas que tuvo diferentes grados de persecución judicial, ¿sí? Que después todas las causas se fueron cayendo. Se le abrieron denuncias por lavado de dinero, por narcotráfico, todas las causas se cayeron. Y ese video, el video que queda grabado en las cámaras de seguridad de su edificio, cuando llega un agente de inteligencia mexicano con un auto de alquiler, directamente a amenazarlo, ¿sí? ¿Por qué esto vincula con los casos que yo recién les estaba contando de los jueces federales? Porque lo que se sospecha, los abogados defensores de Ahumada Kurz sospechan que esto tiene que ver con que Germán Garabano, el ministro de Justicia, era su estudio, o sea, él cuando asumió como ministro de Justicia se fue, pero su estudio defendía a la funcionaria mexicana contra la cual estaba litigando Ahumada Kurz. Entonces, claro, así es fácil, no es abogado contra abogado, si es... Cuando vos jugás con el ministro de Justicia, que a su vez tiene vínculos y tiene relaciones con el poder, te pueden pasar estas cosas, que dejen entrar a un agente de inteligencia. A la agente de inteligencia mexicano, finalmente, lo detuvieron, ¿sí? Y estuvo horas detenido. ¿Y qué hizo? Se fue del país, porque lo mandaron, hicieron un rulo, en lugar de meterlo en una causa federal por amenaza, lo metieron en una causa común en la justicia por una contravención, salió en cuestión de horas y se fue de la Argentina. Todas estas cosas son las que ahora empiezan a salir cuando Comodoro Pi empieza a descongelar los expedientes y queda a la vista y se va a discutir mucho sobre el espionaje ilegal durante este gobierno. Leandro Santoro es diputado de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. ¿Te asombra esto? Para nada. Macri asumió procesado y probablemente termine su gestión también procesado por espionaje ilegal. Porque yo, a diferencia de lo que dijiste vos en tu editorial, no creo que ni Magdalani ni Arribas encaren una operación de esta naturaleza si no tienen luz verde del presidente de la Nación. ¿Para espiar a tantos jueces? Para espiar a tantos jueces. ¿A 21 jueces, te parece? ¿Y vos crees que un señor como Arribas, que se está por ir del gobierno, va a tomar semejante decisión sin consultarlo al presidente? Recordémosle a la gente que Arribas, además de ser el mejor amigo de Macri, fue un tipo que estuvo muy vinculado a los pases de los futbolistas en la era Boca. Yo te decía alguna vez, habría que invitarlo a Roberto Digón, que fue vicepresidente de Boca en la era de Macri, para que te cuente cuál era el rol de Arribas en esos pases. Un tipo que declaró en más de una oportunidad que no tenía ningún interés en ser jefe de la AFI, que lo que él era amigo del presidente y solamente conocía su vida más íntima, sus secretos más íntimos, y termina siendo responsable de la AFI sin ningún tipo de conocimiento sobre inteligencia, ni sobre defensa, ni nada que se le parezca, solamente para cubrirle las espaldas al presidente de la Nación. Bueno, trascendió este fin de semana el portal El Disenso publicó las empresas offshore, acá tengo una captura de pantalla, que está abriendo Magdalani, que es la 2, está abriendo empresas offshore en Miami con los hijos. ¿Sí? Después de las PASO, empezaron a abrir empresas offshore con los hijos. Una se llama Chimbas Face, bueno, no los voy a aburrir con el detalle de las empresas offshore que abrió esta gente. O sea, la 2 de la AFI parece que está abriendo las empresas offshore para irse. Bueno, pero a ver, acá hay dos prácticas que son muy comunes al macrismo. El primero es el espionaje ilegal. Ya el padre de Macri hacía lo mismo, todo el mundo lo sabe. Ellos inventaban causas generalmente en Misiones, con ese invento le chupaban los teléfonos a los enemigos de la familia y después por ahí esas causas caían, pero las conversaciones las tenían registradas, digamos, ¿no? De hecho, hasta su propia hija en su momento había sido investigada con esa metodología. Sí, y el cuñado. Y el cuñado, claro, por supuesto. Ambos murieron después. Y después la extorsión. ¿Vos recordás que hace 2 años atrás, cuando todavía el macrismo estaba fuerte, la primera que salió a decir que nunca la habían apretado de la manera que le estaban apretando ahora era Servini Guria? Que ahora se sabe que le estudiaron al menos los movimientos migratorios, porque parece que hay como 3 círculos. Primero movimientos migratorios, después te investigaban los bienes con la FIP y después la UIF que te estudiaba la cuenta de banco. Y es la única manera que uno, la verdad, racionalmente se explica por qué tipos y personas, en realidad juristas, que tienen una carrera y que tienen conocimiento sobre el derecho, firmaron las aberraciones que firmaron. ¿Vos pensás que firmaron apretados? Y pero a ver, mirá, la doctrina Irurson creo que se va a estudiar de acá para adelante como un símbolo, digamos, de la arbitrariedad judicial. Decir que una persona... Que ahora ni ellos le dan bola. No, ni ellos le dan bola. A ver, y además hay que tener presente también otra metodología, que es la de investigar a los propios, que es una metodología más rara inclusive que apretar a los enemigos políticos, ¿no? Porque la que denunció que estaba siendo investigada y que había espionaje ilegal fue la gobernadora Vidal. Vidal había denunciado que estaba siendo víctima de espionaje. Es más, los rumores dicen que se había enojado bastante con Macri porque lo imputaba a él de esa investigación. También obviamente le investigaron a Cristina, de manera legal y de manera ilegal. Yo cuando veía las imágenes que mostraste recién me acordaba de los agentes de la AFI que estaban en el Instituto Patria, hace poco también. ¿Cómo estaban?
¿Y no te acordás? Había un auto que hacía un Sí, seguimiento. pero bueno, está bien, pero Cristina tenía causas federales, podía ser que era... ¿Había orden del juez? No, no había. No había orden del Obviamente juez. que no. Porque esto Pues es son lo dos fundamental, metodologías. porque puede Sí, haber claro. una orden del juez que le diga a la AFI, usted haga el seguimiento de este señor para que no se escape. No, no. Pero no había orden del juez. No, pero además tiene fuero. ¿Cómo vas a investigar con la AFI a una senadora de la Nación? Es una locura. No, no. Bueno, están pidiendo la detención. ¿Pero qué tiene? No, pero a ver, pero por más que estés pidiendo la detención, la AFI no puede investigar a un diputado o un senador de la Nación. No tiene incumbencia. Y por otro lado, después... Sin orden del juez. Sí, pero claro, pero a ver, en realidad creo que no. Que los fueros justamente, digamos, vos podés avanzar en la investigación, pero así como no podés allanar, me imagino yo, estoy razonando en voz alta. Sí, a Vudú le allanaron el departamento, acuérdate. Claro, pero la allanaron después que dejó de ser vicepresidente. No, antes, siendo vicepresidente, le Pero allanaron. igual, el vicepresidente Los creo que fueros sirven para que no te lleven preso, Sí. pero sí te pueden investigar. Bueno, volviendo al tema, habría que averiguarlo bien. Estoy casi seguro igual que es muy difícil que ocurra que la AFI investigue, digamos, por más causas que tenga, digamos, no corresponde. Pero lo más importante de todo esto es la utilización de ese material. Porque, por ejemplo, cuando lo investigan a Parrilli, que después se termina cayendo, ¿te acordás? ¿Para qué lo investigan? ¿Para qué le abren la causa? ¿Para chupar las conversaciones con Cristina? Que después fue un revoleo de escuchas. Bueno, y después ¿qué hicieron? Bueno, se la pasaron discutiendo en algunos programas de televisión sobre esas escuchas que no comprobaban nada, pero tenían una intencionalidad política. Entonces, este mecanismo, que es el mecanismo más perverso de todo, es el que lleva a la degradación de la política y a que inclusive, digamos, haya una crisis adentro del bloque de poder. Porque hay gente que está en el PRO, que viene de la política y que son conscientes que estas cosas no son gratis. Porque se rompen códigos de convivencia institucionales que son elementales. Como decías vos, en cualquier país del mundo esto es un escándalo. Un escándalo total. Porque además ahora, esto solamente es el capítulo de los jueces, porque la denuncia original dice que investigaban cosas tan importantes como a Leo Messi. ¿Sí? La peluquería canina Coquetitos de las Cañitas. Bueno, ahí hay dos cosas. Explícame que... No, a ver, o sea, que tenían una pyme para vender datos. Exactamente. Bueno, pero yo creo que siempre fueron dos cosas la AFI. Todo el mundo sabe que parte de la plata negra, digamos, de la inteligencia argentina consistía en investigar empresarios para poder después o extorsionarlos o venderles secretos comerciales a su competencia. Exactamente. Eso, digamos, es como que es una cosa constante. Y después lo otro que también obviamente uno sabe perfectamente, digamos, que el poder político, digamos, tolera que esto suceda, porque si nosotros sabemos que existe esta pyme de la inteligencia hace muchos años, es porque el poder político, y te voy a decir, yo te diría, desde siempre ha tolerado que este tipo de cosas se hagan. Es como los curros de la policía bonaerense. Todos sabemos que la policía bonaerense tiene determinados curros. Protege. Pero ¿qué te dicen todos? Bueno, nos hacemos la vista gorda con esto para garantizar otro tipo de cosas, que inclusive pueden ser digamos, cosas positivas, digamos, como le dejamos estos negocios para que no empiecen otra vez los secuestros extrosivos. Digamos, es algo que vos habrás escuchado 1000 veces. Bueno, con el caso de la AFI pasa algo muy parecido. Si vos necesitas a la AFI para investigar a tus oponentes políticos, hacés la vista gorda en los negocios privados. Los kioscos, exactamente. Claro. Bueno, porque en definitiva es una convivencia ilegal, digamos, de beneficio mutuo. Quiero que vean este informe porque vamos a empezar a hablar un poco de lo que está sucediendo. Vamos a votar, pero vamos a votar con índices económicos estremecedores que tienen que ver con la estadística, la pobreza, el desempleo, pero también tienen que ver con la degradación de las costumbres alimentarias apenas también. Por ejemplo, el consumo de leche. ¿Cómo lo viven los barrios a esta baja del consumo de leche? ¿Viene más gente a los merenderos? ¿Cómo es? Sí, la verdad que sí, hay bastante demanda de chicos que están viniendo más en los comedores. Todos coincidimos que hay un montón más de chicos y personas adultas que están viniendo a pedir o el vaso de leche o un plato de comida. ¿Qué les preparan acá? A ver, mostranos. Nosotros preparamos hoy con la compañera, preparó bastante leche en polvo, hizo 2 cacerolas de leche y una cacerola de mate cocido. Necesitan mezclar la leche en polvo con mate cocido para que alcance para todos. Es fundamental mezclarlo porque si no, no te alcanza para nada. No va a alcanzar si solamente servimos leche y mezclamos entonces con el mate cocido tradicional. Le vamos a servir la leche a los chicos. A los más grandes les llenamos los vasos
Y a los más chiquitos le damos mitad para que no se derrame. Y después cuando quieren más, le volvemos a llevar con la jarra ya en la mesa. Sandra, ¿por la crisis económica se toma menos leche? Y en casa sí, por eso no tenemos que organizar así para que los chicos, por ejemplo, mis hijos, con hijos de compañeras, puedan tomar la leche. Hace 3 años atrás ellos tomaban, ponerle 2, 3 litros de leche. Ahora uno tiene que usar a la mañana y a la tarde un sachet de leche porque está bastante caro. Y así le trato de dar para que no le alcance, le pongo un poco de agua a veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué le pones agua? A la leche. Ah, empezaste a ponerle agua a la leche. Exactamente. ¿Hace cuánto empezaste a ponerle agua a la leche? Y hace ponerle estos últimos años bastante, porque antes ponerle que podía sujetar un poco, pero estos últimos tiempos todo subió. Comprabas más leche, se consumía más, ahora se consume menos. Queso compraba yo ponerle medio kilo, un cuarto más o menos. Ahora compro ponerle 30 pesos de queso, 20 pesos de queso. Pero es para usar una sola vez, porque te dan, no sé, puchito de queso. Se mezcla leche como hacemos acá, mezclamos mate cocido con leche. ¿Por qué se hace eso? Y para que rinda un poco más. Daniel, estamos en el menor consumo de leche que se ha producido desde el año 2003, que es el menor en 16 años. ¿Por qué se produce esto? Básicamente, a nivel general, tenemos una pérdida tremenda del poder adquisitivo de las poblaciones, sobre todo de los sectores medios bajos y los que están ya por debajo de la línea de pobreza y la indigencia, que no tienen capacidad de compra. Nosotros estábamos en el ministerio, repartíamos 18,5 millones de kilos de leche fortificada a los centros de salud. Eso solo en el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Desarrollo Social tenía sus programas alimentarios también, de refuerzo alimentario, que también tenían leche. Ha bajado muchísimo el aporte de leche en el Ministerio de Desarrollo Social. Ha desaparecido el aporte de leche, lo que daba el Ministerio de Salud de la Nación, y masivamente la gente no tiene acceso. El consumo de leche antes era importante solo por los huesos, pero después se dio cuenta, lo que empezó a ver es que la proteína de la leche, el calcio, el fósforo, las otras vitaminas que tienen, otros componentes de la leche son preventivos de muchas enfermedades. O sea, previenen de distintos tipos de cáncer, previenen la arteriosclerosis, previenen la hipertensión, previenen el deterioro cognitivo. ¿Qué le pasa a esos chicos que van tomando mate cocido? ¿Cómo va cambiando su organismo? Van a tener alteraciones para aprender en la escuela, van a tener alteraciones para desarrollarse físicamente. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Sobre esos chicos, las defensas bajan. Y es el otro gran problema. Te bajan las defensas del organismo, entonces te haces mucho más permeable a enfermarte. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. ¿Y hay veces que no hay leche en tu casa y venís al merendero? ¿Cómo haces? Y sí, como que algunas veces cuando no hay leche voy a venir acá y desayuno acá. ¿Te pasó que tu mamá te diga que no hay leche en tu casa? Sí. ¿Y cuando tu mamá no tiene plata para comprar leche? Me molesta mucho porque tengo hambre y a mí no me gusta cuando tengo hambre. Porque como que busco cualquier cosa y como nomás. ¿Qué haces vos cuando tenés hambre? ¿Qué hago? Busco cualquier cosa y si no hay lloro para que mi mamá me dé la plata para que compre. ¿Sí? Porque como que la otra vez no tuve leche, le tuve que pedir a mi papá 100 pesos para comprar chocolatada y eso. Y me hice y a mi hermana también y tomamos tranquila porque tenía mucha hambre y me dolía mucho la panza y no había nada de comer. ¿Te dolía la panza de hambre? Sí, mucho. Me dolía un montón. ¿Te ha pasado otras veces que te duele la panza de hambre? Sí, muchas veces me pasa. Y es como que siento dolor en la panza y como que algo me lastima. Llevamos años recorriendo los comedores y escuchando a la gente. Y el relato cada vez es peor. Es un relato en una espiral permanente de caída y de empeoramiento.
Y una cosa son las estadísticas y una cosa es saber que hay miles de pibes que tienen hambre o que no comen leche, pero cuando uno ve esa estadística personificada en uno solo, como esta nena que en su sencillez dice, y me dolía la panza de hambre, y me enojo mucho cuando no tengo para tomar leche y entonces me vengo al merendero, una sola historia explica todas las estadísticas. Aquí lo tengo a Martín Giannini, es médico especialista en nutrición, para preguntarle ¿qué pasa con un pibe cuando no puede comer bien? Es preocupante. ¿Hay alarmismo ¿hay alarmismo o realmente hay realmente estudios que demuestran que es un desastre? No, los estudios, las últimas encuestas están dando que estamos muy mal. Se combina con algo que es preocupante con la obesidad. O sea, porque vos tenés la obesidad junto con la malnutrición. Porque esta chiquita que come cualquier cosa, generalmente lo que se comen es carbograsas, grasas con harinas o algo por el estilo, que están vacíos de nutrientes. Justamente en un momento crítico... Sí, lo que se dice de los pibes petizos y gordos, ¿no? Claro, porque justamente está en un momento crítico del crecimiento y del desarrollo, en el cual el cerebro y todo el cuerpo se está desarrollando. ¿Es verdad que afecta la capacidad cognitiva o el rendimiento escolar? Totalmente. Ten en cuenta que más o menos el 25% de las calorías que se consumen por día las consume el cerebro. El cerebro es una máquina que consume continuamente nutrientes y muy específicos, no cualquier cosa. Entonces, cuando justamente te empieza... ¿Qué necesita un cerebro un pibe? ¿Qué alimentos necesita para que...? Glucosa principalmente. Sí, el combustible del cerebro es glucosa, pero después necesitas armar cerebro, y para armar cerebro necesitas proteínas y grasas especiales, no cualquier grasa, principalmente grasas omega 3, que no la tiene cualquier alimento. Entonces, justamente cuando vos te empiezan a faltar ese tipo de nutrientes, todos los niveles de conductas que implica el poder picotear, el poder comer cualquier cosa, pues eso después te empieza a quedar para toda la vida. Entonces, estas personas, estos chicos que están comiendo poco, imagínate que cuando sean grandes, comida que van a querer comer. Y de alguna manera eso también va a potenciar un poco todo el déficit que tienen y aparte la obesidad que vos pueden llegar a tener. Así se va armando la rueda. Y les cuento cuando alguien en una familia tiene que criar muchos pibes. O sea, piensen lo que es el costo de la leche cuando alguien tiene muchos chicos para criar. Véanlo. Cuando nos enteramos que eran 3, ahí ya empezamos a armarnos todo para ellos. En plata, si me decís, yo creo que no necesitas hoy por hoy menos de, solo para ellas, en cosas de ellas, menos de 50.000, 60.000 pesos por mes. Entre pañales, talcos, toallitas, tenemos casi 24.000 pesos. Acá, entre las 3, solamente ellas, es 1 litro de leche y 1 litro de yogur por día. ¿Cómo hacen con el tema de la leche de los bebés? Me las da el hospital. ¿Te las da el hospital? Sí. Por suerte. Porque si no sería... Si no serían casi 39.000 pesos, solamente en leche. Una locura, imposible. Igual me la dan hasta los 6 meses. ¿Y qué van a hacer después? No, y después ya empiezan a comer y bueno. ¿Y chau leche? La verdad que es una incógnita. El cálculo es 1 litro de leche y 1 litro de yogur por día. El yogur lo hago yo, saborizados, con fruta o simples, y abaratas muchísimo en eso. A ver, Leandro, ¿qué se está discutiendo en el Frente de Todos? Hicieron una presentación de un plan contra el hambre. ¿Qué es lo que están discutiendo ustedes? Mira, hoy estuve justamente en la oficina de Daniel Arroyo hablando sobre este tema. Daniel sostiene que lo que hay que hacer inmediatamente es detener la caída. Hoy charlamos con algunos compañeros referentes de distintos barrios y nos decían algo que todo el mundo ya sabe o percibe, que es que la situación social en la Argentina está con alfileres. Con alfileres porque cuando se te complica comer, eso genera tensiones y genera problemas en toda la vida. Con alfileres ahora. Y si hay una movida que se te suelta el dólar, se te dispara la inflación, no quiero imaginar lo que puede hacer. No se puede. Eso es lo que está todo el mundo mirando. Pues, también, todo el mundo está mirando después de las elecciones a ver qué pasa. Sí, claro. No, ahí hay dos cosas que son elementales, me parece, ¿no? Primero, garantizar una canasta básica ampliada, saludable, como decía Daniel, donde esos precios tengan regulación política. Básicamente porque mientras vos vas laburando sobre la macroeconomía y vas ordenando las cuentas y vas generando condiciones para la reactivación, capaz que te tardás un año. Y estamos hablando que hay gente que no tiene para comer ahora, entonces mientras se resuelve la macro, en la micro tiene que haber un programa muy concreto
donde los alimentos, además de llegar vía los comedores y los merenderos comunitarios, para las personas que no asisten, que todavía tienen condiciones de comer en su casa, hace una canasta de productos elementales. O sea, para evitar que la gente siga yendo a los comedores. Exactamente. Porque además es un nivel de degradación. Exactamente. Digo, vos podías comer en tu casa, ¿por qué tenés que ir a comer porque además a un comedor? Pasan dos cosas y una es terrible además. La primera es, obviamente, que está yendo cada vez más gente a los comedores. Y la segunda es que cada vez el Estado le manda menos comida. Y lo que ¿Manda menos comida? Por supuesto. Dijeron que no. Bueno, no. Carolina Stanley había dicho que había aumentado la cantidad de comida, que cuando se discutió la emergencia alimentaria, buena parte de esas cosas se estaban haciendo. Lo que pasa es que, aunque te manden más cantidad de comida frente al aumento de la demanda, la proporción termina siendo menor. Y el segundo punto es que hasta la semana pasada se estaba incumpliendo la ley de emergencia económica. No se había transferido ninguna partida hacia lo que se tenía que transferir para garantizar, si querés, el sobreabastecimiento como consecuencia de que no había habido refuerzos. No hubo refuerzos y lo que está pasando, esto para que la gente entienda, esto sucede día a día. En los barrios más marginales y periféricos es día a día, cuando se para la changa, la gente deja de tener ingresos en la familia y ¿viste? Deja de comer. Los precios de los alimentos siguen subiendo por encima del promedio general de precios, entonces la presión sobre los comedores y los merenderos es mayor, tiene que atender a más gente con la misma cantidad de comida, con un poquito más de lo que tenían antes, pero menor en relación a la demanda. Sí, y la diferencia de dermatismo, porque por ahí en la clase media, esto es lo que veíamos de la gente que tiene que criar trillizos, dice, bueno, se dejan de salir, pueden ajustar por otro lado. Ahora, cuando vos estás al límite de tu subsistencia y te quedás sin laburo, tenés que ir a comer a un comedor y te quedás con hambre. Sí, déjame decir una cosa más, porque también hay como un prejuicio en términos de que la política social es solamente asistencialismo, política focalizada para que la gente come y nada más. No, digamos, lo elemental es que la gente coma, pero después tiene que haber rápidamente, y en esto también está trabajando Daniel, un plan de obra pública que permita rápidamente contratar gente para hacer cosas simples, cordón cuneta, pequeñas obras, reactivar la economía en función también de una visión un poco más productiva y fundamentalmente donde el trabajo empiece a volver a hacer andar la rueda. ¿No habría que mantener las escuelas abiertas para que la gente pueda ir a comer? Tal cual, sí. Porque digo, buena parte de los pibes se alimentan hoy en los comedores escolares. Sí, y es ahí además donde tenés que poner, como seguramente el profesional acá te lo va a afirmar, la nutrición en los primeros años es la más importante, digamos, hace después a la... O sea que vos pensás que ¿me puede confirmar o no? ¿Se está discutiendo dejar las escuelas abiertas para este verano? Hoy no sé si para este... Entiendo que sí, digamos, no voy a hablar por Daniel en algo que no hablé. Hoy me junté con Daniel, estuvimos en la oficina de él, y la verdad que fui con el Pitu Salvatierra, que es un referente nuestro de Ciudad Oculta, y el Pitu le decía, mirá, esto es una cosa elemental, necesitamos que los colegios estén abiertos y que le den la comida a los pibes. Lo están pidiendo dirigentes sociales. Sí, claro, sí. Yo tenía el dato de que se estaba discutiendo esto, pero no sabía que ya era un reclamo. Te cuento, a ver, capaz que casualidad, digamos, pero hoy a la mañana, al mediodía, en realidad estuve en la oficina de Daniel, fuimos con un grupo de compañeros para charlar estos temas. Arroyo creo yo que es seguro el tipo que más sabe, pero tiene una sensibilidad muy, muy especial, además porque se da cuenta que esto depende, si querés, la continuidad del sistema democrático, porque de verdad la situación es muy precaria, ¿viste? Y cuando vos jodés con este tema, cuando a la gente le quitás no solamente la comida, sino la esperanza, y tenés un gobierno insensible como el que tenés, ¿viste? Cualquier chispa prende fuego a la pradera. Entonces, lo que tenemos a favor, decían hoy en esta reunión, y me parece muy interesante, es que creo que el conjunto de los actores, no solamente los actores políticos, sino inclusive los empresarios, el sector privado, los que se ocupan de la comercialización de los alimentos, tienen todos conciencia que no hay margen para joder. Y todos miramos diciembre. Bien, pero siempre algún pícaro va a haber que quiera prender la pradera. Probablemente. Antes o después que asuma el próximo presidente. Sí, pero el problema que vos tenés hoy, que no vas a tener si Dios quiere el 27 de octubre cambia el gobierno y hay un grupo de gente honesta y de corazón noble al frente del Estado, es la insensibilidad. A ver, yo puedo entender que estos tipos no le hayan encontrado la vuelta a la política económica. No creo que sea ese el tema, creo que vinieron a hacer esto, pero meterle que como excusa me la puedan dar. Ahora, que no sean capaces de entender que lo que tienen que hacer es meter guita abajo para evitar que la gente se muera de hambre, porque si no esto es el estado de naturaleza jovesiano, es todo la guerra de todo contra todo. Aquí lo tengo, Oscar Laborde, es presidente del bloque del Frente para la Victoria del Parlasur, y vamos a hablar de Ecuador y lo que provoca el ajuste, pero aprovecho porque vos fuiste intendente de Avellaneda en el momento del 2000, ahí en la crisis. Plena crisis, así es. ¿Qué se hace? ¿Qué se hacía en aquel momento? Y uno trata de tener todos los actores compenetrados, comprometidos, informados. Nosotros, cuando fue el estallido, en el 2001, en diciembre, convocamos a los hipermercados que había en Avellaneda, convocamos a la Iglesia Católica, a los evangelistas, a la CGT y a la CTA, y a los movimientos sociales. De esa manera se evitó que en aquella ocasión, en aquel diciembre, no hubiera saqueos
pero bueno, también los supermercados comprendían que tenían que donar cantidad. Que pusieran para no ser alimento para que no saqueados. hubiera saqueo. Le pedíamos que no den comida en la puerta de los supermercados para no contagiar y sí que vamos a ir a los barrios a hacerlo. Sí, ahora tiene que haber un compromiso muy grande de todos, de todo el día pensando en eso, ¿no? Porque efectivamente si se saquea o si sucede esto es porque se necesita, ¿no? También está esa idea de que, bueno, se embarazan para tener un plan, es más cómodo tener un plan que poder trabajar. Bueno, eso efectivamente es una mentira, es una hipocresía, porque nadie puede creer realmente así. Bueno, ¿cómo se hace? Estando muy presente, cosa que ahora evidentemente no sucede. Siguiente. Vos imaginate que estás en un avión, se enferma el piloto y alguien pregunta, ¿quién es el más bueno que vaya y maneje? Como una estupidez, digamos, ¿no? O sea, vos lo que necesitas es que maneje un avión un tipo que sea piloto. Hay algo que hay que entender que es primero, un porcentaje menor de la población el que tiene hambre. Sí, o sea, es un porcentaje de un 15, un 20% que la está pasando realmente terriblemente mal. Que nadie se asuste, el fracaso del gobierno en este sentido es total, es absoluto, no hay ninguna duda. Ahora hay un punto que es el siguiente, Rolo, el 50% como mínimo del precio de los alimentos está determinado por los alquileres y los impuestos. O sea, cuando el Estado tenga ganas de que los argentinos humildes coman bien, el día que el Estado quiera resolver que coman bien, comen bien. Yo creo que este gobierno me parece que está terminando, digamos, los veo con muy poca capacidad de maniobra, por lo tanto me interesa discutir qué pasa con el próximo. Y me interesa sobre todo que intendentes, hay 1.500 intendentes que no son del gobierno nacional. 1.500 intendentes no responden, 1.500 intendentes responden al PJ y sus amigos. Muchos son conocidos míos, digamos. Ninguno se tomó seriamente durante estos 4 años hacer lo que un Estado municipal puede hacer para que la gente humilde, que te repito, no es la totalidad. Está bien, es imposible darle de comer gratis desde un municipio a un pueblo. Ahora, por favor, compañero intendente, si no sabe cómo hacerlo, llama por teléfono, fiera. Es una vergüenza, Rolo. Lo que hizo el gobierno nacional es una vergüenza. Lo que hizo Carolina Stanley es de un nivel de ineficacia absoluto. Es patético. Ahora, quienes van a tomar la conducción del Estado Nacional, más allá de que Daniel Arroyo, como decía recién él, es un cuadro técnico-político interesante, pero ojo, digamos, fue viceministro con Alicia y no la logró terminar de resolver. Era el ministro de Daniel Scioli y la provincia de Buenos Aires no es que se arruinó en los últimos 4 años. Entonces lo que yo digo es esto, acá tiene que haber una reflexión del conjunto de los sectores políticos mucho más intensa que la puesta en escena bestial que están haciendo para una campaña, por lo menos 1.500 tipos que no hicieron nada serio en esto, lo habrán hecho 20. ¿Está bien? 1.480 no los últimos 4 años. A ver, vamos a decir las cosas un poco más claras. ¿Qué es lo que se necesita? Una sociedad que produzca empleo, que redistribuya equitativamente la riqueza, ¿no? Si esto no sucede, que es lo que está pasando acá, claro, por lo menos tenés que tener un Estado presente que garantice que la gente no se mate para morfar. Yo hablaba la vez pasada con Mario Ishi, José Cepaz. ¿Sabés cuántas bolsas de comida da José Cepaz todos los meses? Conozco y sé que muchos. 25.000. ¿Cuántas daba en el 2015? Y las compra él. Y las compra él. 0. En el 2015 repartía 0 bolsas de comida, hoy da 25.000. Sobre 500.000 personas, imagínate la cantidad de lo que eso representa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Destruyeron el empleo. Al destruir el empleo, todo se empeoró y todo se empezó a desgranar y a fragmentar. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es política macroeconómica para reactivar, primero, estabilizar los precios, segundo, reactivar la economía. Ahora, política social también para redistribuir parte del excedente y para evitar que la gente se mate. Y en esto sí, yo hago una distinción, no sé si sos de izquierda o si sos de derecha, ni siquiera si sos ineficiente o ineficiente. Si sos buen tipo, si sos un hijo de puta. Porque la verdad que frente a esta crisis socioeconómica, que no seas capaz de quitarle, no sé, algunas partidas aparte del presupuesto que son onerosas y destinarlo a que la gente coma de la mañana a la noche, ni bien se aprueba la ley de emergencia alimentaria, habla de tu corazón. No habla de tu capacidad técnica, porque es cierto que se necesitan técnicos importantes, con formación académica, que conozcan el Estado y que vayan al hueso, pero también se necesita personas que no les resulte indiferente lo que le pasa a la persona que vive en una situación como la que has pasado recién en este tape, porque en realidad tiene una mirada elitista y razona desde el country, que es lo que termina pasando hoy en la Argentina. Tipos que razonan desde el country, la planilla de Excel es un número frío. Sí, que piensan, bueno, no debe ser para tanto. No debe ser para tanto. Lo que dice Patricia Burrich, bueno, o que dice Pichetto, no hay hambre en la Argentina, son situaciones
es excepcional. A ver, digamos, el hambre en la Argentina es una preocupación, la malnutrición es otra preocupación, que son dos cosas. Hay gente que no morfa y hay gente, como decía recién el profesional, que come mal. Y eso condiciona muchísimo el futuro de los argentinos. Y lo que es más triste, no es que a todos nos pasa lo mismo. No es que Argentina es un país pobre, es un país desigual. Porque mientras tanto, ya hemos dicho lo que significa los negocios financieros con las LELIQ y con todos los instrumentos que este gobierno ha instalado para favorecer a Cuatro Vivos. Entonces, yo creo que también se trata de una cuestión académica, política, pero fundamentalmente en este punto de la discusión se trata de ser buena persona o de ser mal tipo. Recién decía Leandro, y yo coincido con que esto está agarrado con alfileres. ¿Por qué está agarrado con alfileres? Porque hay una situación macro que tiene que ver con reserva, con el dólar, que está agarrada con alfileres. ¿O no, Juan? Sí, Rolo, yo lo escuchaba atentamente a Leandro. Claramente, el único que puede ser solidario, el único que puede dar solidaridad, Rolo, es el Estado. Después, yo entiendo que la donación del 1%, bienvenido sea, que los chicos hoy, ahí lo veíamos en el informe, lo necesitan, bienvenido sea, pero el único que puede dar solidaridad es el Estado. Lo demás, Rolo, es limona. ¿Por qué te digo eso? Porque si queremos hacer tortilla, Rolo, vamos a tener que romper los huevos. Mirá, esta es la matriz tributaria del año 2015. Bienes personales era el 1,2% y el IVA representaba el 27,7%. La recaudación era 1,2 billones. Esto era el año 2015. Claro, le faltaba mucha progresividad todavía. Pero vos fíjate que, ahí escuchaba la descripción de este gobierno, se vinieron a bajar los impuestos, Rolo. Con la ley de blanqueo y reparación histórica bajaron bienes personales que la recaudación a septiembre del año 2019 comparado representa el 0,5%. Se recaudó en términos nominales lo mismo. Y mirá el IVA, el impuesto que pagamos todos, los ricos y los pobres, recaudó mucho más. Claramente, Rolo, que el único solidario es el Estado. Y si querés hacer tortilla hay que romper los huevos. Mirá, te hago los números. Acá 1,2 billones. Una inflación al día de hoy del 260%, la recaudación tendría que ser de 4,2 billones. Es de 3,4. Encima se les cayó la recaudación. Ahora, está claro, Rolo, los argentinos también somos todos hipócritas. Cuando hablamos de transferencia de inmuebles, claro, todo la queremos hacer en dólares. Al momento de pagar bienes personales, es en pesos y a valor fiscal. Por eso, a los empresarios, está buenísimo que donen el 1% porque lo necesitamos. Pero muchachos... ¿Qué es eso de la donación del 1% que se discutió? Rolo, si pagan bienes personales como corresponde, no va a hacer falta que nadie done nada. ¿Qué es eso de la donación del 1% que empezó a circular? Que iba a haber una donación voluntaria de algunas cámaras empresarias del 1% para un fondo antihambre. Estaría muy bien eso. Yo creo que hay parte, digamos, si me preguntás por el dato concreto no lo tengo. Pero lo que sí venimos hablando es la necesidad de armar una mesa de concertación donde todos los sectores entiendan que algo tiene que ceder. Pero es la mesa de concertación. Hay algo que me inquieta en todo esto, que parece que Alberto Fernández le está prendiendo a cada santo una vela. Digamos, a todos le dice lo que quieren escuchar. No. A alguien va a, en estas historias, alguien gana y alguien pierde. Sí, sin duda. Bueno, a ver, lo primero que tenemos en claro es que en estos 4 años los que perdieron fueron los trabajadores y los jubilados. Entonces, si querés decir que alguien gana y alguien pierde, bueno, sentémonos sobre la base de que los que más han perdido son los laburantes y que a esos es a los que menos esfuerzo hay que pedirle, por no decir ninguno. En segundo lugar, creo que todos hemos entendido que si no hay consumo, no hay mercado interno. Si no hay mercado retrocede interno, la economía. Exactamente. Vamos a terminar 4 años de Macri con un retroceso económico de ¿cuánto? ¿El 3? ¿El 4? Sí, 3 puntos. Sí, casi 4, 3 y pico según el Banco Central. Pero lo que más me preocupa de toda esta historia es entender que obviamente el pacto social no es una herramienta para gobernar, pero es una herramienta para salir de la crisis, para pactar lo esencial, un acuerdo de 180 días de precio y de salario, un acuerdo donde los sectores más acomodados de la sociedad entiendan que tienen que hacer un aporte para resolver este tema. Hoy me decía Daniel, ¿sabés cuánto dinero se necesita para tener una política alimentaria integral? 150.000 millones de pesos. Eso es lo que se necesitaría. No los tenemos. Digamos, bueno, hay un sector de la sociedad que va a tener que hacer un esfuerzo para garantizar que haya paz social y que el sistema democrático pueda seguir desarrollándose. A nadie le conviene que explote el conurbano bonaerense, que haya saqueo. A nadie le conviene que la Argentina sea percibida por los mercados financieros internacionales como que es un caos. Entonces, no estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de recuperar el estatus que perdimos hace 4 años atrás. Estamos hablando de comer. Yo lo quiero escuchar a Camilo Alan, que es comerciante y me trae muchas veces el pulso de la calle y de lo que pasa en la realidad. ¿Cómo te va, Camilo? No, bien, querido. Lo que le quería decir acá al diputado, que nos escuche a nosotros las pymes, con Daniel Arroyo,
que nosotros somos los que tenemos que destapar las máquinas que tenemos tapadas. Exactamente. Y ahí le tenemos que dar trabajo a la gente. Pero lo que les pido, nosotros estamos al borde de la quiebra, por eso las máquinas están tapadas. Es sustituir las importaciones y nosotros empezar a fabricar de vuelta. Pero la darle trabajo estadística a la dice que gente. bajaron las importaciones. No, pero ¿qué te quiero decir? Si las máquinas nosotros venimos mal, con todos los altos impuestos, que no podemos pagar, yo de 40 empleados que tengo 10. Si yo te vuelvo a traer los 40 empleados... Para eso, de 40 que tenías tenés 10. Claro, lógico. ¿En cuánto tiempo? Y bajé de la época de Cristina, yo tenía 5 locales, tengo 2 y las máquinas están paradas. O sea que en 4 años perdiste ¿cuántos empleados? ¿Perdiste Y qué 30. Pero 30 empleados. porque no hay consumo, porque la Claro. gente no tiene plata. Un minuto, los impuestos eran lo mismo, lo que te cayeron fuera las ventas. Claro, pero no puedo pagar los impuestos. Porque yo Obviamente. estoy quebrado, estoy convocado, entonces no puedo pagar ni los impuestos anteriores, por más que me den plan para pagar, porque no vendo y no puedo pagar los nuevos. Entonces, déjame trabajar. Yo fui a hablar con gente de gobierno nuevo, que me dejen trabajar. Después voy a ver cómo voy a pagar los impuestos. Déjame que dé trabajo a la gente, que yo le voy a dar de comer. Le doy de comer, le doy dignidad. Y el hombre que yo le doy de comer llega a su casa con el yogur a su hijo y dejó de pelearse con la mujer. Esto es lo que debemos hacer. Mientras el Estado también le da de comer. Pero si no me permiten a mí, como pyme, que yo abra de vuelta las máquinas a poner a funcionar, vender barato. Sí, no, y eso además, sin contar que cuando quiere la FIP te embarga la cuenta de banco, No te te lo impide... traje, mirá, lo tenía en el bolsillo. Lo tenía en el bolsillo. Tengo una demanda de 270 lucas que me dijeron que gano 40%. No, te bloquean el quit para que no puedas facturar. Pero aparte, cosas. ahora me mandaron todo. Pero no importa, ¿qué querés que haga? Yo me Se cago de rompe risa, la si no- cadena de pagos y si vos te caes, se cae tu proveedor. Pero y no, se- pero Pero yo te además no explico se que... entiende, la FIP, por ejemplo, Sí, te sí. bloquea el quit. O sea, vos tenés que tratar de sacar a tu empresa del fondo del pozo y ellos te bloquean el quit, no podés facturar. Sí, es terrible, sí, sí. Yo tengo Y si factura sí- y si factura sí- M tengo. Factura M. No pude a una firma que lo hacía de primera línea. A mí, bueno, no voy a dar nombre porque si vamos a tener quilombo. No podía cobrarle lo que le debía, casi 100.000 pesos, porque tenía factura M, no podía cobrar. Entonces, bueno, no importa. Pero me las arreglo. Yo voy para adelante y lo que pienso y espero que el nuevo gobierno, porque yo no estoy enojado con el presidente porque lo votamos así. Él nos faltó el respeto a nosotros y nos mintió durante 4 años. Y a esta pobre gente que va a las marchas le sigue mintiendo y que le va a dar, ¿por qué no lo hace ahora los problemas que quiere ofrecer? Que lo haga ahora, que me permita a mí trabajar, te puedo asegurar que yo una prenda no es un problema del dólar, es un problema de la tasa de interés. Porque la prenda mía llega al 20% de materia prima, el resto todo nacional, querido. Déjame decir algo, Rolo. No, primero quiero decir, nos conocemos, ya hemos hablado atrás de cámara en varias oportunidades. Yo hice recién referencia a la política social enmarcado en el informe que tu programa había preparado. Ahora, está claro que la Argentina no necesita políticas sociales, necesita empleo, producción, claro. pyme. Eso, a ver, digamos, enmarcado en la discusión que plantea acá el compañero, obviamente que nuestro frente se constituye como espacio político para defender a la pyme, para defender al laburante, para defender el consumo interno, incluso para tratar de que las pymes puedan exportar. Sí, que es que la parte... asistencia social no se cronifique. Esto me parece que... Porque en los años que kirchnerismo hubo mucha asistencia social, No, pero también subsidio hubo- que se terminó pero se cronificando crearon- porque era cómodo. Pero se crearon 6 millones de puestos de trabajo. Yo Sí, por eso sí. lo que te digo es, coincido con que hay presión impositiva excesiva para las pymes, para los que generan empleo. claro. Porque no es porque hay mucha gente que no genera empleo, se agarra de ese argumento para decir que me bajen los impuestos y en realidad no generan ni empleo, generan riqueza y se la llevan afuera. Eso hay que diferenciarlo. Distinto es el caso de la pyme, que si termina asfixiándose, por ejemplo, porque no puede vender, porque no puede contratar gente, ¿qué es lo que termina sucediendo? Quiebra y el Estado no recauda. Entonces, Claro, pero bueno, lógico, una de las pero- cosas que se hablan en la suspensión, y yo en eso coincido, en la suspensión de los aportes patronales de las empresas que están en ese estado de situación y de la necesidad de acompañarla con repro también, para poder Pero generarle, digamos... Llámenos a nosotros, no Sí, claro. llamen a las cámaras que no hacen un carajo, que son sellos de goma, que están 5 o 6, que legal para el Estado, y le hablan al pedo que está todo bien. Este es el que le miente. Llámenos al que ponemos el culo arriba a la máquina y somos los que damos laburo y que le vamos a decir la verdad de lo que nos está pasando. Sí, claro. Porque yo no tengo ningún problema en decirte la verdad. No tengo ningún problema. No, Yo ya hemos hoy- hablado en muchas Pero te oportunidades. lo digo, por eso te digo y quiero ayudar. Quiero que vean esto porque mientras discutimos estos argumentos, ¿qué dice la gente en la calle sobre la falta, no ya de laburo, sino los comerciantes, la falta de actividad económica? El consumo ha bajado un poco, pero tampoco es tan malo debido a la situación. O sea, si vos hoy comparás que yo fabrico y tengo carteras que vendo a 350, 450 pesos cuando un combo de McDonald's está en esos valores y no se quejan,
y te quieren carteras más baratas. O sea, es un país incomprensible. ¿Cómo haces para trasladar el costo al precio final? Bueno, generalmente le doy trabajo todo el año a las personas y bueno, rebajo la costura, o sea, la mano de obra de los que me fabrican, pero les doy trabajo todo el año y cantidad. Entonces tengo precio. Entonces se dice que soy Tito Baratito. Y si todo el mundo fuera como yo, tendríamos un gran país. ¿Cómo está el tema del consumo en el sector textil? El nivel de consumo se deprimió, en realidad, por las pocas ventas al consumidor final. Realmente no te da margen, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, nosotros compramos cierres hace 2 meses alrededor de 12 pesos y ahora está a 24. Los cierres son importados, digamos, o sea, vienen a un precio dólar. Lo que no aumenta son los valores que se le dan a la confección, por ejemplo. Nosotros, o sea, hay empresas que todavía están pagando precios del año pasado, de principios del año pasado. Estoy hablando de remeras muy baratas, o sea, todo lo que es confección no aumentó al volumen que aumentó todos los insumos, ¿no? Los pequeños talleristas o los costureros mismos deciden migrar. Entonces se está migrando a Brasil, a Chile, incluso a Bolivia mismo, porque ahí, en comparación con el dólar, están teniendo un mayor ingreso, digamos, ¿no? ¿Tenés un jardín de infantes? Sí. ¿Y qué venís a comprar acá, Once? Vengo a comprar ahora disfraces para el Día de la Diversidad. Vinchas, plumitas, friselina, telas para hacer los ponchitos, todo compro acá. ¿Siempre venís a comprar a Once? Hace 30 años, 40. ¿Y qué cambios notás en el último tiempo? Que no hay telas, que no hay nada, que cada vez hay menos. ¿Cómo que no hay? Y hay poca variedad, hay poca cantidad, no, cotillones sí se van multiplicando, pero la parte de telas no. La parte de telas, la parte textil, no. ¿Cómo está el tema del consumo? Y bajó mucho la venta, realmente bajó mucho. ¿Con respecto al año pasado? Mucho más todavía. ¿Cuánto? Y yo diría que la mitad, por lo menos, aparte con todos los aumentos de precio que hubo, al subir tanto el dólar, como se trabaja mercadería importada y si es mercadería nacional, los precios también aumentan. ¿Hay menos gente en el interior? Sí, te llaman por teléfono, no pueden viajar por los costos altos de los pasajes. El interior es muy raro, tal vez una vez al año vienen, cuando antes por ahí te caían todos los meses. ¿Les pasa que por momentos no entra nadie al local? Sí, a veces por horas. A veces pasan 2 o 3 horas y ni el loro. ¿Cómo es la sensación cuando estás hace 2 o 3 horas que no entra nadie? Y te sentís bastante indefenso porque colitas no vas a comer, sinceramente. Y tenés gastos fijos, tenés que bancar un montón de cosas del local, que también son fijas, están los chicos que hay que pagarles los sueldos y uno trata de hacer lo mejor que puede. Por eso a veces te agarra bastante estrés. En este último tiempo, ¿cómo estás haciendo para llevar el nivel de estrés del hecho de estar y ver que no se está moviendo lo que se tiene que mover? Bueno, yo particularmente estoy con una psicóloga, estoy con antidepresivos y a todos nos cuesta. Es un desbarajuste para todos. Estos son testimonios de comerciantes mayoristas en zona de Once, que dicen, pasan horas y no entra nadie. Imagínense lo que debe ser cuando uno va a los centros comerciales del conurbano, donde el poder adquisitivo está mucho más en caída. Aquí lo tengo a Matías Tombolini, además de candidato a Alternativa Federal, es economista, así que, y además profesor, así que explícame esto. Y si los precios suben más rápido que los sueldos, la gente no tiene para comprar. Y si además vos tenés, por ejemplo, en Capital Federal, la luz que subió en 1925%, el gas se multiplicó por 9, el agua por 8, lo que antes usabas para comprar, ahora además lo tenés que usar para pagar los servicios. Y las expensas y los alquileres. Entonces, lo que te queda disponible para consumir. ¿Pensó que esto iba a estallar así? ¿Que no cerraba por ningún lado la cuenta? No, pero no es la primera vez que se cometen estas barbaridades. La Argentina ya intentó este camino 3 o 4 veces, siempre terminó de la misma manera. ¿Y por qué se reincide? Habría que preguntarle al que reincide. Yo no gobierno, estoy para que estos dejen. Está bien, pero hay en el debate económico, ¿qué se dice? Yo te digo, a mí me parece que lo más triste de la gestión de Macri, que yo insisto que es la peor gestión
me parece, y ya compara con los resultados sin la hiper, pero compara con resultados de Alfonsín, se va a ir con la misma pobreza que dejó Alfonsín. Se va a ir con entre 39 y 40 puntos de pobreza. Con una hiper. Alfonsín se comió la hiper. Alfonsín se fue con una hiper y digamos, pero se va a ir con una situación de default. La situación económica es dramática, pero ni siquiera tuvo un buen plan por derecha, porque si hubiera mantenido las condiciones de política monetaria hasta que rompió el 28 de diciembre del 2017, uno hubiera visto un plan consistente. Esto fue, me parece a mí, el gobierno del Focus Group. De hecho, lo que ves ahora es una enorme falta de respeto para quienes nos están mirando en casa, porque el que aparece a los gritos en las plazas no es un presidente, un candidato de la oposición, es el señor que firma los decretos y tiene la potestad. Que dice lo que va a hacer y no explica por qué no lo hizo. Y más de 2 billones de pesos tiene para gastar este señor, que es el presidente de todos los argentinos. Y si no se dedica a gobernar, lo que va a pasar es que después del día de la elección y hasta el 10 de diciembre vamos a tener un lío mayúsculo. Los disparates que están sucediendo son tales que mientras, por lo menos el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, alerta sobre la situación de los inmigrantes que vienen y le quitan el trabajo a los argentinos, escuchen estos testimonios, porque son los inmigrantes bolivianos, que en especial se dedican a la industria textil, por la caída en las ventas y en la actividad, están pensando en irse de la Argentina. Aumentan los insumos, pero la mano de obra sigue teniendo el mismo valor. Claro, o sea, y entonces eso hace de que muchos confeccionistas que tenían o en sus casas o en las fábricas y demás, las fábricas, la gran mayoría están cerrando, entonces los pequeños talleristas o los costureros mismos deciden migrar. Entonces se está migrando a Brasil, a Chile, incluso a Bolivia mismo, porque ahí, en comparación con el dólar, están teniendo un mayor ingreso, digamos, ¿no? Hoy por hoy, imagínate que algo que te paguen a 60 pesos, que es difícil, es $1. Mientras que en Brasil podés ganar hasta $2 por la misma confección. ¿No sabes que se están yendo del país? Claro, sí, hay una... ¿Es algo generalizado que se están yendo del país? La gran migración boliviana, por lo menos boliviana, que es de lo que más conozco, gran parte se fue durante inicios de este año y hasta ahora se siguen yendo. Porque es muy difícil competir con esos niveles, ¿me entendés? O sea, imagínate que hay empresas que están queriendo pagar 17 pesos la confección de una remera. 17 pesos. Es un cuarto de litro de leche. A ver, Camilo, ¿es así? ¿La industria textil no deja ni para que los que vinieron de Bolivia para mejorar su situación ahora se estén volviendo? Es verdad, es verdad. Nosotros vendemos... es el sueño de Pichetto, ¿se van los bolivianos? No, pero no se van a ir. Déjame decir ahora que yo les voy a pedir. Yo soy proveedor también de la salada, que un día vos estuve acá con él. Yo les pido a la colectividad boliviana y a todos que no se vayan. ¿Por qué? En este momento yo con la fábrica mía tengo esperanza y voy a empezar a producir. Fíjate que mañana viene una diseñadora y todo eso. ¿Por qué? Porque no hay stock. Vos escuchaste que hay gente que dijo que la gente no había mercadería en las fábricas. No tienen stock. Los comercios como los nuestros. No tenemos a veces dónde ir a comprar productos terminados, porque la gente se comió el stock. Entonces hoy la gente pequeña, comerciantes, tienen que buscar a las pymes que le podemos hacer poco, porque si el que importa tiene que traer un container de 10.000 pullovers, 20.000, ¿correcto? Y poner el dólar, no sabe si le va a 100, 150 y todo eso. En cambio, viene a una fábrica como la nuestra, me pide 200 prendas, 300 se las hago. Entonces, esta gente boliviana que no se vayan, porque a partir del año que viene va a haber bastante trabajo para las pymes. Para las pymes. Para las grandes industrias, no sé, pero después vendrá las grandes industrias. Aquí lo tengo a Miguel Saredi, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el espacio de La Baña. Vos que sos de La Matanza, ¿está pasando en La Matanza? Es el lugar donde hay tan buena parte de esos pequeños talleres textiles. Claro, ¿Hay crisis también ahí? Y en Villa Celina, por ejemplo, vos sabés que es una comunidad que creció de 35 o 40 mil habitantes a 130 mil del 83 a esta época, y básicamente de la comunidad boliviana. Y se nota, también hay alrededor del Mercado Central, vos conocés mucho, Rolando, esa zona. Ahí hay un lugar divino que se llama Little Cochabamba, que están siempre ahí. Sí, la avenida Olavarría, vos entrás y es como entrar a La Paz. Sí, yo estuve. Lo que ha pasado allí en estos años es, por un lado,
digamos, la inmigración, lo bueno del trabajo. Muchas veces cuando hay un ataque permanente a la inmigración, quizás no saben que hoy comemos una ensalada o algunas verduras en la Argentina porque están en la comunidad boliviana, o el tema de los talleres. Lo que ha pasado como malo es la irregularidad y el trabajo informal y el fomento absolutamente de lo informal en las comunidades extranjeras, ¿no? Esto ha sido habitual y ha habido una competencia a veces injusta. Esto es lo que ha pasado con los talleres. Una vez que los empezaron a expulsar de la capital federal, casi todos se fueron, como bien decís vos, para el lado de La Matanza. Lo que hay que hacer, se regularizó el tema documentario estos años, hay que regularizar el tema laboral y el tema de identidad y todo un trabajo que sería muy largo hablar en esta mesa con tanta gente. Está bien, pero igual sería... mucho no vas a regularizar si hay crisis. No, por supuesto. O sea, eso cuando hay alguna reactivación, porque no puedes regularizar ni el momento de crisis. Mirá, en La Matanza hay un padrón de extranjeros que votan de 130 y pico mil electores, con lo cual hay 200.000 extranjeros. La comunidad paraguaya le pasa lo mismo con la construcción. La comunidad paraguaya, que es otra de las comunidades más importantes que hay en materia de extranjeros, bueno, con la caída de la construcción tiene el mismo... ¿Se están volviendo? No sé si se están volviendo, está muy caro Paraguay por otro lado, pero lo que se les está complicando mucho la actividad laboral. Esto nos pasa. Y si ustedes piensan que solamente hay problemas en los sectores periféricos o incluso en Once, vean que la crisis también llegó a Recoleta. ¿Tenés un jardín de infantes? Sí. ¿Está afectando el tema de la crisis? Sí, está afectando. En todo está afectando. ¿Dónde lo ves? Y lo veo en que los chicos tratan de... Primero las salas más chiquitas, ya los padres las tratan de cortar. Antes venía muchos chicos a sala de 1, sala de 2, ahora vienen más a 3, a 4, a 5. Después tratan de buscar jardines públicos. Mucha gente del privado se está yendo al público. En eso lo veo también. ¿Y en el tema de las cuotas? En el tema de las cuotas, es un jardín privado, subimos poco las cuotas, tratamos de mantener los precios, pero la carga impositiva es tremenda. O sea, lo que son sueldos, yo tengo todo en blanco, sueldos es impresionante y lo que pago yo de 9.31 de AFIP es de locos. Yo tengo 31 personas a mi cargo. Yo no cerré, pero hay muchos que han cerrado. ¿Muchos jardines? Sí. Jardines privados que no tienen subvención del Estado, sí, cierran. Cierran porque la ecuación no da. Es mucho el costo, es mucho el personal, es mucho el gasto, son muchos los impuestos y los padres no pueden pagar cuotas, digamos, al estilo. Y yo estoy en un barrio, se supone que... ¿En qué zona? Recoleta. ¿La crisis llegó a Recoleta? La crisis llegó a Recoleta, sí, por supuesto. La crisis llegó a todos lados. A ver, Matías Tomolini, además de economista, es candidato a jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires. ¿Algo puede mover el voto a Larreta? O Larreta le fue bien en las PASO. ¿Algo de la crisis puede hacer cambiar el voto? ¿Hacer que gente que hacían ganar al PRO en la ciudad dejen de hacerlo ganar? Lo que pasa es que Larreta eligió que la elección fuera conjunta con la de presidente por primera vez desde hace 23 años. Claro, sí. De modo que la elección va a ser una elección de carácter presidencial y allí yo no encuentro, por lo menos desde la visión nuestra, ningún motivo nuevo para votar a Macri. Y sí bastantes motivos nuevos para votar a Roberto Labaña, empezando porque quedó claro que Macri no le puede ganar a los Kirchner. No le puede ganar. Entonces, el planteo tiene que ver, y quizás la búsqueda, la reflexión de los votantes, tiene que ver con decir, bueno, ya votaste por miedo y no te fue bien, ahora votá por convicción. Y nosotros vamos en ese sentido. Por eso yo creo que la situación de Larreta en la ciudad es una situación, bueno, con la holgura de la PASO, sin dudas, no, pero sin el margen... La billetera de todos estos años de gestión. Bueno, una billetera infinita, sin duda. Ahora ampliada por la versión Macri en el Poder Ejecutivo. Sí, Macri está haciendo, digamos, por eso te digo, tiene un nivel de irresponsabilidad de entre lo que está prometiendo y lo que está repartiendo, que es insostenible en el mediano plazo. Entonces, a mí me parece que no hay mucho margen, a pesar de la holgura de la primera vuelta, que no tiene mucho margen Larreta para evitar justamente lo que yo creo que va a ser un balotaje en la ciudad. ¿Y en provincia qué pasó? Qué buen candidato Tomolini en la ciudad. Sí. Esa es la alternativa. En la provincia, bueno, en realidad ha sido una sorpresa las PASO, esta es la verdad.
Porque la gente hace una sorpresa en la mala elección de Vidal. Esto vamos a ser claros, trato de ser objetivo. Porque además todos decían que Todos Vidal tenía buena decían imagen, que era distinto. No. que si hubiera ido Vidal, no, Macri tenía mejor imagen que Macri. Del gobernador depende la seguridad, que es un desastre, la salud, que es otro desastre, y la educación, ni hablar. La gente espantada en los barrios, los sectores medios, humildes, intenta matricular a sus chicos en escuelas privadas porque no ha habido clases, Rolando, estos años casi la mitad del año. En salud la gente huye hacia la ciudad de Buenos Aires, que si Dios quiere va a estar Matías Tombolini, porque no tiene médicos en La Matanza o en el primer cordón o en la provincia de Buenos Aires. Y en seguridad ha habido un maquillaje, como ya pasó con Scioli, una aparente... Maquillaje de mano dura. Sí, un maquillaje que después no significó. Hay que ver las tasas de homicidio. Aumentaron en el conurbano estos últimos meses claramente las tasas de homicidio. Es que además, cuando hay semejante crisis social, es lógico que algo, o sea, que vos le estés sumando ejército de reserva al delito. No es una traslación inmediata, que el tipo que se queda sin laburo sale a afanar. Por supuesto. Pero hay algo del ejército de reserva que en los grandes números te aumenta. Pero por supuesto, y esto ha sucedido en el conurbano, sucede, te digo que las estadísticas de estos días, no de los asaltos a blindados que ustedes ven que son muy mediáticos. No, el delito menor, con cuchillo, ejemplo, con arma blanca. Los robos con armas a autos en el primer cordón son masivos, es decir, todos nosotros tenemos amigos, familiares, ya no estadísticas. En el primer cordón. En el primer cordón contra la General Paz, los robos automóviles con armas es masivo. Hay que preguntar a las compañías de seguro, hay que preguntar... Yo recuerdo que en una de las últimas estadísticas oficiales sobre delito, uno de los delitos que más había aumentado era el robo con arma blanca. Muchísimo robo. Que eso es de pobre desesperado, ir a afanar. Hace poco, esta semana también, entraron a una florería, mataron 2 personas con un cuchillo. Porque el tipo pensaba que le iban a dar un gran botín y termina matando a 2 personas con un cuchillo. Eso sucedió creo que en La Matanza, justamente. Sucede muchísimo en Madero, en Lomas de Mirador, en Celina, es decir, en localidades, ya no en la Ferrer, Castillo, Catano o la famosa, que sería digamos, el segundo y tercer cordón. En el primer cordón, hay que verlo, el tema expulsivo también es todo un tema del poco manejo de la ciudad y la provincia, lo que ha pasado con el tema del manejo de esos cordones en materia de seguridad, porque la capital federal también es Lugano, es Matadero, son todos esos barrios que él conoce tanto, en las cuales la situación social también es muy acuciante, pero sí hay mayor nivel de cámaras, mayor cantidad de centrales de monitoreo. ¿Es diferente ser pobre en Ciudad de Buenos Aires que en provincia? Bueno, a ver, la dimensión de la pobreza en la Argentina se mide en función de los ingresos y la capacidad que tenés para cubrir lo que se llama la canasta básica total. Pero el gobierno dice, bueno, además de la pobreza y de los alimentos hay otras cosas, la cloaca, la luz... Sin duda y que eso mejora y la gente también lo valora. Hace décadas que ha resuelto los problemas de infraestructura de los cuales vos estás hablando. Lo que está claro es que en estos 4 años se perdió una enorme oportunidad, que es la que tiene que ver con tener por primera vez en décadas también los 3 gobiernos del mismo color. Yo creo que van a ser 4 años perdidos. Bueno, es que no se construyó un puente por encima de la General Paz, sino que se siguió edificando un muro. Y entonces ahí es donde me parece que no... a pesar de que las 3 administraciones eran propias. Es el muro de México, como dice Matías. Es nosotros que vemos nuestros vecinos de Celina que intentan cambiarse el domicilio a Lugano, a Mataderos. Se cambian el domicilio para tener un médico. Es México, Estados Unidos. La General Paz es un muro tremendo para nuestra gente. Con una diferencia de recursos... Sí, claro. Ojalá nos pudiéramos pelear algún día por los recursos con Matías. Muy bueno. Nosotros para defender la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que es absolutamente injusta, y en lugares como La Matanza, tétrica, los recursos que recibe al lado de lo que recibe la ciudad de Buenos Aires. Por eso la ciudad de Buenos Aires han estado hasta los de la Rúa, ¿no? Digamos, porque esto no es un tema de la reta. No, está claro, y la gestión de la reta es discutible cuando la de Macri sin duda es indefendible. Pero me parece que vos recién mencionabas el tema de la coparticipación, y esto, por ahí, quien nos está mirando en casa, uno dice, ¿por dónde va? Exacto. Digo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno formaron parte de los pocos jefes de estados provinciales que no reclamaron a Macri por la que es de todos nosotros como contribuyentes. Cuando Macri manotea la plata de los recursos federales bajando el IVA sin consultar con absolutamente nadie. Y la Corte ahora le dijo, tenga mano, compañero. La Corte a los gobernadores que se presentaron le dijo, miren, no. La pregunta que uno se hace es, si nos prometieron mayor institucionalidad, ¿a dónde está la defensa del interés, de los intereses de los bonaerenses con una gobernadora que nos fue a pedir lo que les corresponde a los bonaerenses, que no tiene nada que ver con la discusión y la interna que hay en este momento entre Macri,
Larreta y Vidal y no sé qué otra cosa. Ustedes vieron seguramente esta semana los saqueos y los conflictos que hubo en Ecuador cuando un plan del Fondo Monetario, en un país que no tiene inflación porque tiene economía dolarizada, en ese país arrancaron saqueos y arrancó un problema de gobernabilidad muy complejo. El presidente tuvo que mudarse de ciudad, de Quito a Guayaquil. Y entonces ahí arranca una discusión de modelo. Es decir, bueno, cuando interviene el Fondo Monetario, como intervino en la Argentina, y ahora estamos discutiendo hambre, pobreza, que se dispararon a niveles y con una velocidad que hacía tiempo que no se veía, se están discutiendo modelos. En Ecuador está pasando lo mismo. E insólitamente, recién decíamos los bolivianos que se vuelven a Bolivia, Juan, porque a salvo de todo esto ha quedado Bolivia. Qué buen momento, Rolo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿hacia dónde va la Argentina? La gente está en la casa mirando y dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos un poquito a la derecha o nos vamos un poquito a la izquierda? ¿Qué es la derecha? Esto para muchos economistas ortodoxos y monetaristas que proponían dolarizar como en Ecuador. Y claro, dolarizar para mí es una utopía, no existe dolarizar. Pero suponemos, Rolo, que le damos un poquito a la derecha y decimos, bueno, vamos a dolarizar. Y eso funciona solamente con superávit fiscal. Pero imagínate que hay una caída de actividad económica que no depende del país, depende del mundo, porque para nosotros los economistas heterodoxos, el déficit fiscal es una herramienta para sacar a los países o para hacer que los países crezcan. Y claramente la política ortodoxa de ajuste del Fondo Monetario, porque cuando vos dolarizás, dependés que el Fondo Monetario te preste y te imponga un plan de ajuste como impuso acá en Argentina. O si no, Rolo, abandonamos la dolarización viendo lo que pasa en Ecuador, que el sueldo mínimo es de $400 y encima no hay dólares, y nos vamos un poquito para la izquierda, lo que hizo Evo. Evo, claro, emitió, generó economía, claro, le faltaban dólares, estatizó la energía, se hizo de dólares y le bajó el tipo de cambio para los que especulaban. Sepan que hay un país, un Estado presente. Y claramente lo que hizo Evo pasó a un 30% de ciudadanos bolivianos de la pobreza, los pasó a la clase media. Mirá, Rolo, 17,1% de pobres y está creciendo a una tasa anual del 4%. Y lo comparo con mi pobre Argentina, ¿no? Que en estos 4 años de Macri vamos a caer 5 ¿Vos puntos. decís que hoy por hoy hay menos pobres en Bolivia que en la Argentina? Sí, es clarísimo, Rolo. Bolivia está creciendo al 4%. No puede Mirá, ser. Rolo, mirá, Bolivia crece al 4%. Argentina cayó en estos 4 años 4,5%. Va a terminar dejando la presidenta Mauricio Macri al 5%. A ver, Laborde, ayúdeme usted. La mitad. ¿La mitad qué? Proporcionalmente la mitad de pobres hay en Bolivia que en Argentina. Ha habido una caída del 40% de pobres. Yo te iba a decir, ¿y por qué los bolivianos se vienen para acá? Pero no. No, porque también hay una cuestión cultural, hay familiares, hay posibilidades de trabajo. La boliviana es una economía, como se ve en el gráfico, pequeña, pero que está creciendo, como acá se decía, 357% creció el Producto Bruto desde que Evo Morales llegó al gobierno hasta ahora. Claro, y hay que ver también ahí lo que hacen los que más ganan. Lo que hace Evo esencialmente para poder redistribuir, para sacar a esa gente de la pobreza y llevarla a la clase media, es nacionaliza los hidrocarburos. Los hidrocarburos... Acá lo dolarizamos. No, acá lo dolarizamos. Los hidrocarburos llevaban el 82% y llevaban las empresas norteamericanas, el 18% el Estado boliviano. Invirtió la ecuación Evo. Todos Pero acá dijeron, se nacionalizó YPF y no sirvió. Claro, nos vamos a ir y sin embargo se quedaron. Entonces, lo de Ecuador es muy gráfico. Lo que sucede en Ecuador con esto de los saqueos, recordemos que primero comienza con los automovilistas, con los transportistas que le duplican el precio del combustible. Imagínate lo que sería acá el quilombo si te duplican Bueno. de la noche a la mañana el precio del combustible y lo que desataría en términos de inflación. Exactamente. Entonces, es interesante ver 3 países similares, ¿no? Son andinos, son pequeños, Perú, Bolivia y Ecuador. ¿Y cómo está cada uno? Ecuador creciendo al 4 o 5% mensual, perdón, Bolivia y Ecuador estallado. Y Perú estallado. Con los últimos presidentes presos, entonces tiene que ver un problema de modelo, porque está bien la buena voluntad. Ahora, el problema es qué modelo vos tenés. Porque acá, mientras vemos la miseria terrible, ¿no? Uno no puede dejar de emocionarse cuando ve esos testimonios, que lo vemos en el conurbano todos los días. Ahora, cuando se lee la cifra que ganan los bancos, que se ganan con las letras y con los bonos, es escandaloso. Es una hipocresía que no se diga a dónde está, a dónde se puede recurrir. Y claro que Alberto Fernández va a acudir a eso
porque ya los dijo. Alguien tiene que pagar esta reparación y efectivamente van a ser los sectores financieros que se han recontra enriquecido en esta ¿Hay que hacer un cambio de modelo en Argentina? A juzgar por los resultados, sin duda que sí. Si es el modelo boliviano o no, la verdad es que me parece que las características de la economía boliviana son bien distintas de la Argentina y tal vez no hay ese margen. Sí me parece que el modelo que intentó Macri, que tampoco es fácil de explicar, en la facu dando clase vos decís el modelo de Macri y tenés que explicar, digamos, desde la hora 12 hasta las tasas al 80, el cepo que se iba que vino, la inflación que se combatía que es el doble. Entonces es un modelo dificilísimo, es el modelo del focus group, insisto yo, es el modelo de lo que dice el focus group que hay que hacer. Pero sin duda que hay que tener un cambio de modelo. Yo creo que igual lo primero va a ser gestionar lo urgente. Cuando la comida se dispara 10, 12, 15%, se va a conocer la semana que viene el dato de inflación, y los salarios no acompañan, el hambre, por eso el planteo de Lavagna, cuando arranca antes que el resto, y primero dice paremos la campaña, pasan 15 días, no pasa nada, y dice emergencia alimentaria, la iglesia sale atrás, hoy es ley, no es un planteo de alguien que está buscando un beneficio electoral, es un planteo de un tipo que ya manejó una crisis como esta, pero insisto, olvidémonos de la cuestión estrictamente electoral. Cuando Lavagna se hizo cargo de la Argentina, la inflación en abril del 2002 era 10,4% y en octubre fue 0,2%. Entonces, el tema del hambre... Y lo que pasa es que Lavagna la da vuelta cuando dice, bueno, muchachos, se acabó, acá hay que pagar retenciones, impuestos para la retención agropecuaria, y de ahí dio vuelta el déficit fiscal. A ver, porque la política en definitiva es gestionar el no. Entonces, lo que hizo fue administrar la crisis. El gobierno de Macri, ¿qué es lo que hizo? Estaba temblando antes de la reunión de los 16 gobernadores. Si no aparecía, pero por eso, si no aparecía Roberto Lavagna con esa manera de gestionar o de distribuir los costos de la crisis, Argentina terminaba implosionando como iba camino a hacerlo. Y yo lo que digo es, hoy vos tenés que administrar los costos de la crisis. ¿Qué hizo Macri en sus 4 años de gestión? Pateó la pelota. Administró las ganancias y socializó las pérdidas. Entonces el resultado es una sociedad que hoy solamente puede acompañarlo desde el temor. Por eso esta exacerbación de los exabruptos por parte de los extremos que ahora están supuestamente ubicados más a la derecha de lo que sería el macrismo, y esta idea de acompañar una épica que no existe, porque lo único que existe en realidad son problemas para llegar a fin de mes. Mientras Macri grita por las plazas y promete cosas que no hizo, ¿qué pasa con la reserva, Juan? Rolo, queda claro, ¿no? Esto fue deliberado. Mira, te lo muestro para que la gente... Puedo decir que no fue mala praxis. No, Rolo, esto fue deliberado. Mira, acá las reservas que dejó Sturzenegger cuando se tuvo que ir y vino el Fondo Monetario. En rojo es la guita que pedimos prestada, mirá cómo se fue. Y estamos exactamente igual que cuando se fue Sturzenegger. O sea que vino la plata del fondo y se terminó yendo. La plata, esto, Rolo, fue un saqueo, esto fue deliberado. Y porque la gente se pregunta, ¿dónde está la plata que falta en los comedores? ¿Dónde está la plata que falta en las pymes? Rolo, está acá, se la llevaron. ¿Aguanta hasta fin de año? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que las expectativas de un cambio de gobierno hace que sigamos. Las Hay reservas se expectativas. siguen yendo. Yo creo que el trabajador tiene expectativas. Sí, las reservas se siguen yendo. Bueno, yo creo, Rolo, y yo creo que puede aguantar. Puede aguantar. ¿Usted qué dice? No sé, el dólar subió 20 mangos después de las elecciones. A mí el otro día un colega, de periodista, quiero decir, no del lado de economía, un colega me decía, bueno, pero está todo muy tranquilo. Y yo digo, pero pará, está tranquilo si porque... está tranquilo hasta que deja de estarlo. En términos económicos es como que en los primeros 15 minutos te hicieron 6 goles y estás en el segundo tiempo y está 0-6. Vos decís, bueno, pero no hay más goles. Sí, pero el riesgo país es 2.000 puntos y debes plata con la tarjeta de crédito. La tasa es 200%, si querés cambiar un cheque, la señora que tiene un jardín de infantes en Recoleta ve cómo cierran sus colegas. No es que está tranquilo, es que en Argentina, mirá, tenemos el cuerpo tan lleno de moretones que cuando en vez de una trompada recibimos solamente un bife, nos parece una caricia. Claro, es un logro. Ahora, ahora quiero que escuches la historia que nos va a contar Cerolini. Es la historia de un árbol. Bien. Vamos a empezar Ese que está ahí, Cerolini joven, cuando se empezaba a preocupar por los árboles.
No, esto yo voy a contar la historia de una noticia que no me animé a publicar hace 4 años porque nadie me lo hubiera creído y mire cómo termina. Yo ya descubrí quién era el señor en aquel momento. Bueno, esto con la Fundación del Botánico. Yo con el amigo Alberto Fernández de Rosa, Paco, que dirige el Botánico, hemos fundado en el 2007 el Botánico de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es la noticia de Clarín, que está publicada, que salió, el Botánico sigue funcionando y tenemos... Bueno, y por alguna de las notas que hice en Pronto se llegaron a trasplantar árboles de esta característica que tiene 20 metros de altura este árbol cerca de la Quinta de Olivos y 30 toneladas de peso, era una araucaria. Bueno, ahora mire lo que me pasó a mí. Yo publiqué en Pronto esta nota. ¿Por qué esta barbarie? No sé si usted conoce la Avenida Libertador. Sí, claro. La Avenida Libertador está forestada con tipas, que son unos árboles... Divina, las que dan las flores amarillas. Las flores amarillas. Esa la descubrió, las difundió en la Argentina un francés, que era Carlos Thais, que dirigió el Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. El paisajista de los bosques Palermo. Las calles más caras están forestadas con esta planta, que es la tipa que viene de Tucumán, de Jujuy, de otra zona. Bien, yo descubro esta barbarie, que es que había un árbol que lo habían destrozado enfrente de un Citibank en la calle Libertador y entre la Scalabrini Ortiz y Coronel, ¿cómo se llama? Salguero. No, la que sigue, que dobla para arriba, el Coronel Díaz. Entre Coronel Díaz, enfrente de la Plaza Alemania. Entonces empieza a hacer una investigación en Pronto y Público. ¿Por qué esta barbarie? Ve el árbol como queda, mire, lo hicieron percha. Y si algo sé es de árboles. Y eso lo fui a ver y ese árbol no tenía ninguna lesión. Esta foto, vamos el Centro Comunal 14, que dirigía en ese momento Maximiliano Corach, quien hoy se dedica a atender a la gente en situación de calle en la capital, no lo sabe contar muy bien, pero en ese momento estaba a cargo del Centro 14 y le preguntamos, ¿por qué este árbol que estaba impecable, ¿sabe cómo descubrí esto? En Google View. Claro. Me muestra la foto de un año antes donde el árbol está perfecto. Dice que lo agarró una tormenta. Si lo hubieran agarrado una tormenta, no estaría tan bien cortado. No, pero no tendría cortado. Este tronco, el derecho y el izquierdo, se hubieran salvado, hubiera perdido el principal y el árbol quedaba lo más bien. Bueno, destrozaron el árbol, lo dejaron así, pero igual tiene capacidad de rebrote. Es decir, que este árbol se podría haber salvado y yo publico en Pronto. ¿Quién hizo esta barbarie? Me llamaba la atención que el Citibank, nadie ni las embajadas se animan a tocar estos árboles, que tienen 100 años y fueron plantados por Thais. ¿Sabe quién fue? ¿Quién vivía en ese lugar el día que ganó? El balotaje salió a saludar en ese balcón y ahí descubrí quién era el hombre que nadie me contaba porque averiguábamos. Dice, ¿quién vive acá? ¿Quién decidió hacer esta barbaridad? Bueno, el que saludó desde un balcón... ¿Y ya era jefe de gobierno? Era jefe de gobierno. En el 2000, esto pasó en el 2014, a fines del 2014. Él se vino a vivir acá en el 2012 con Juliana Aguada. ¿Sabe quién vive hoy ahí? Arribas. Arribas, el jefe de los espías. Sí, bueno, sí. Ese árbol lo destrozaron. O sea, ahora, siendo Macri jefe de gobierno y viviendo ahí... Yo no sabía que vivía ahí. Destrozaron el árbol. Yo no sabía que vivía ahí. Yo denunciaba, quería saber si era el Citibank, nadie hablaba. Claro, por eso nadie hablaba. Nadie hablaba. Entonces yo digo, mira, me dijeron que vive una hija de Macri acá, eso sí tenía el dato, que podía ser una hija. No. ¿Qué pasó? No pasó nada. El día que gana las elecciones, yo digo, este lugar lo conozco, esto es lo que yo denuncié. Y lo que denuncié, al día siguiente me entero que este muchacho vivía ahí. Usted hubiera publicado la noticia, ¿quién me hubiera creído? Hubieran dicho, ya empieza a jorobar, recién gana y ya lo están matando. Bueno, con los 4 años, con lo que ha pasado, sabemos qué le importa, qué le puede importar un árbol. Claro, si no le importa a la gente, menos le iban a importar los árboles. Así yo ya supe qué crápula era en aquel momento. Mirá, ya tenés una historia de campaña. Sí, la verdad que sorprendente. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias, Rolando. Quiero hablar un poquito con Juan Pablo Godoy Vélez sobre la ley del perjurio. ¿De qué se trata esto? Porque hoy hubo un cruce entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich sobre si las personas que están detenidas y acusadas de un delito pueden mentir o no, y esto se quiere modificar. Alberto salió rápidamente a decir que esto era anticonstitucional, que no iba a pasar ningún amparo. ¿Es así, Juan Pablo? Sí, es así, tal cual. ¿Qué es lo que modifica? Bueno, justamente el artículo del Código Penal que fijaba el delito de falso testimonio, ¿sí? Antes solamente podían cometer falso testimonio un testigo, un perito o un intérprete.
¿sí? O sea, si uno mentía cuando te están acusando de un delito, no importaba. No Era parte de tu importaba. estrategia de defensa. Ahora, según la redacción, es todo el que sea parte en un proceso judicial o procedimiento administrativo. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de, digamos, como plantearon que no se puede mentir si uno es el imputado. Un Es en procedimiento cualquier administrativo. cosa. O sea, vos mentís en, no sé, en una multa y cometés el delito. Pero lo que es más grave, se aplica también Sí, pero además, al testigo, ¿qué al es perito, mentira? al intérprete y al abogado. Eso sí que es una ¿Al violación abogado? total a la defensa en juicio. Y ahí sí que vamos a meter otro amparo. Si esto avanza... Al abogado también. O sea, al abogado. se les complica, Aparte, muchacho. yo no veo en qué situación podría un abogado estar declarando. Un abogado normalmente presenta un escrito y lo firma junto con su cliente, ¿sí? Pero las afirmaciones son del cliente. Incluso aún cuando uno actuara en calidad de apoderado, que sucede en muchos casos, las afirmaciones que hace respecto de algún hecho son las de los clientes, ¿sí? No, y además porque la mentira, ¿qué se considera la mentira? Si un fiscal te persigue, te hincha y considera que es mentira lo que vos dijiste porque es un detalle, mentiste en algo que a lo mejor... No, pero es que realmente no te resiste... complican la vida, ¿eh? No resiste el menor análisis. El artículo 18, que es el... Que nadie es famoso, que nadie puede consagra ser obligado la a declarar defensa en contra sí juicio, mismo. dice textualmente, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿sí? Yo escuché que tanto Bullrich como Garabano decían que, bueno, que en realidad no puede... Que se calle la boca. no declarar y listo. Pero entonces, nosotros hoy, cuando una persona, digo, vamos a un proceso penal, en una indagatoria puede guardar silencio, ¿sí? Pero entonces, en estos términos, si vos no podés mentir, y si no declaras es porque sos culpable. Claro. O sea, te están invirtiendo la carga de la prueba, te están tergiversando las garantías constitucionales. No, y una vez que te detienen te podés llegar a comer unos cuantos años antes de que te suelten o te juzguen. Eso sin lugar a dudas. Igual. ¿Sí? A ver, Oscar, volvamos un poco a lo de Ecuador. ¿Cómo cuánto lo que está pasando en Ecuador o el plan tiene que ver con lo que se discute acá en la Argentina o lo que se dispuso aquí en la Argentina? Se acudió al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le ofrece un préstamo. Pero poquito comparado con la Argentina. Y la economía también es más pequeña y la población es más pequeña. Es poco, sobre todo por el tipo de deuda que tiene el Ecuador. Era totalmente innecesario acudir al fondo porque eran 10.000 millones en total y en un tramo de 4.000 millones. El fondo lo principal es defender al sistema financiero. A veces se le reprocha al fondo si fracasó o no en un país, cuando en realidad la responsabilidad del fondo... Claro, no cuida a defiende los pobres. bancos, no los países. Eso lo tienen que hacer los gobernantes. En Europa, antes de irme a Ecuador, medio minuto, hay dos modelos de cómo se aborda la situación con el fondo. Está Portugal y está Grecia. Grecia aceptó todo el condicionamiento del fondo y hay una... Se le cayó la economía. Gigantesca. Portugal ahora es la estrella. Ellos estaban en los PICs, ¿no? Digamos, el acrónimo despectivo que significaba cerdos, que era Portugal, Irlanda, España y Grecia. Y salieron. Ecuador acude al fondo y el fondo le pone una cantidad de condiciones. Ahora, ahí te quiero detener, porque hay algo que hay que contar, que tanto como en Grecia como en Portugal estaban en la zona euro, o sea que estaban en una moneda estable, no tenían problema de inflación. Del mismo modo Ecuador, que es dolarizado, no creo que tuviera problema de inflación. No. Entonces, pero aún así tenían déficit y terminan recurriendo al Fondo Monetario. Sí, un déficit manejable. El problema es que la economía tiene un volumen, el problema es la redistribución al interior de la economía. Vos preguntabas el tema de Bolivia. Primero, el modelo boliviano es bueno para los bolivianos. Es muy difícil repetir de un país a otro, sobre todo con las características tan propias. Pero ¿cómo se distribuye al interior? Porque ¿cuánto recibe cada, digamos, habitante, cada ciudadano por el Producto Bruto? Es muy relativo, ¿no? Porque eso lo que dicen las encuestas es que si una persona se come 2 pollos y uno no come nada, cada persona se come un pollo por día. Entonces, la terrible ganancia que tienen algunos grupos concentrados es lo que justifica la terrible pobreza que hay. En Bolivia eso no sucede así. En Ecuador se acude al fondo por un condicionamiento de buscar circulante. Acá explicaba muy bien cuál es el problema de dolarizar la economía. Que vos no podés emitir. Entonces, lo que hace Ecuador cuando va al fondo es pedir su circulante. Claro, necesita reactivar y así termina. Oscar, gracias por venir. Gente, gracias por venir. Nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de Los Panqueques Hernán que nos manda comida para que aguantemos a esta hora. Acá estos borrachos se van al corralón.
Compórtense. Corralo de borracho no también. hagan Lo del Corralo está desastres. bien. No hagan desastres en el Corralo. Nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Chau.